Hola, vamos a ver placenta. Bueno, la placenta es un órgano en forma de disco que está adherido a la pared uterina. Como tal, es el órgano de intercambio entre la mamá y el feto o el bebé. Es un órgano multifuncional, se encarga del intercambio de gases, de nutrientes, a partir de la octava semana de gestación, porque antes esa nutrición se la da al cuerpo lúteo, como vimos en el video de ciclo sexual. También se encarga de la eliminación de desechos por el feto, también produce hormonas y también tiene cierto papel en la protección inmunológica. Y ahorita que veamos la fisiología vamos a describir cada uno de estos. Pero primero vamos a hablar de la embriología y la anatomía. Bueno, embriológicamente todo comienza con la implantación. Mira, acuérdate que cuando se forma el cigoto, pues primero va a dar origen a una célula. Luego eso da origen a dos células, luego a 4, luego a 8 y al final a 16, formando lo que se llama mórula. La mórula la compone una masa celular externa que dará origen al embrioblasto. El embrioblasto pues es el que forma el embrión y una masa celular interna que forma el trofoblasto y el trofoblasto es el que formará la placenta. Esta mórula migra al útero y cuando migra al útero empieza a penetrar líquido en ella. Cuando se quiere meter al útero, el líquido empieza a penetrar en ella y así se convierte en un blastocisto. Haz de cuenta que se hace como un saquito porque el líquido se le metió y se hace como un saquito. ¿Ok? Este blastocisto ya como tal se implanta en el endometrio, se empieza a meter, ya se quiere ahí, ¡ah! Se empieza a meter. Y el trofoblasto se va a dividir en dos. En el sincitio trofoblasto, que es como tal la parte que penetra en el endometrio, y el otro es el citotrofoblasto, que es la parte externa. Bueno, esto de la implantación de los blastocistos a partir más o menos del quinto día. Ahora, una vez que implanta por completo el sincitotrofoblasto, empiezan vacuolas en ese sincitotrofoblasto que se empiezan a fusionar y forman lagunas trofoblásticas. Ahora, en el día 12, el sincitio va a seguir erosionando y lo que ocasiona es que entre sangre materna a ese sistema lacunar. O sea, en esas lagunitas, que ya después van a ser estas, en esas lagunitas empieza a entrar sangre de la mamá y así se establece la circulación uteroplacental, o sea, la circulación de la madre con la placenta. Entonces, de aquí tenemos los sinusoides maternos, que pues son estas lagunas que se llenaron de sangre de la mamá. Tenemos el sincitio trofoblasto, que es esta cosa amarilla, que es como tal lo que está en contacto con el endometrio. El citotrofoblasto, que es lo que está rodeando al, al embrioblasto. Aquí se me pasó a decirte que en esta parte también el embrioblasto se va a dividir en dos, en el epiblasto y el hipoblasto. Y eso forma el disco bilaminar germinativo, que es lo que dará origen después pues, al embrión. Y pues es esta cosa. Entonces el citotrofoblasto lo mantiene ahí. Toda esa cosa está rodeado por mesodermo extraembrionario y en medio de ese mesodermo se forma una cavidad que va a ser la cavidad coriónica próximamente. Y es la que pues forma el saco amniótico y todo eso. Bueno, ahora aquí tenemos una cosa importante que es la reacción decidual, que se refiere a que el endometrio se transforma en células deciduales. La decidua es, digamos que una capa que va a cubrir a todo el endometrio durante el embarazo, ¿ok? O sea, ese endometrio que estaba proliferado, que si te acuerdas en el ciclo sexual, ahora, gracias a toda esa gran cantidad de glucógeno y de lípidos que tenía, se va a convertir en una capa de deshidrato, ¿sí? Y como te digo, todo eso va a cubrir el útero durante todo el embarazo. Ahora, después, en el día 13, el citotrofoblasto penetra en el sincitio formando columnas. O sea, esta cosa verde
va a empezar a formar aquí columnas que se meten en lo amarillo, que es el sincitio trofoblasto, y se ve algo así. Si te das cuenta, estas son los sinusoides maternos y empiezan a formar como estas columnitas. Después, el mesodermo extraembrionario forma la placa coriónica. El mesodermo extraembrionario, acuérdate que estaba acá adentro. Entonces se dispone en una placa, que sería todo esto, y esa placa coriónica sumada al sincitio trofoblasto, que es lo amarillo, y el sitio trofoblasto, que ahí no lo dije, pero sería algo aquí verde, forman el corión. El corión es como tal la pared que está rodeando al feto, ¿no? Que lo separa del útero. El corión es eso. Y bueno, ahora sí viene lo bueno, que yo creo que esto es lo que nos debemos de aprender, lo que se me hace más importante de todo, que son las vellosidades. Entonces, aquí tenemos que primero se forman las vellosidades primarias, como te dije, a partir del día 13. A partir del día 13 se empiezan a formar las vellosidades. Las vellosidades primarias solamente son hechas de citotrofoblasto. Tenemos aquí una columna de citotrofoblasto y alrededor de él está la circulación materna, ¿no? Que serían los sinusoides maternos. Después estas vellosidades primarias se convierten en vellosidades secundarias, que es cuando empieza a meterse aquí el mesénquima de la placa coriónica y pues lo que tenemos es esto. Se mete el mesénquima y seguimos teniendo la circulación materna en la parte exterior. Y por último, las vellosidades terciarias ya consisten en que se infiltra un vaso sanguíneo fetal en ese mesénquima. Bueno, más bien desde ese mesénquima se forma un vaso sanguíneo y aquí entonces ya tenemos la circulación fetal por dentro y la materna por fuera. Y así aquí en este sitio es donde se lleva a cabo el intercambio. Cuando se forman las vellosidades terciarias, se establece la circulación fetoplacentaria, o sea, la conexión del feto con la placenta y como tal con la circulación también de la madre. Y esta es la parte más importante y es lo que tienes que aprender. De todo lo que hablamos, yo creo que esto es lo más importante. Solamente recordar que empiezan el día 13 y cómo se van constituyendo las vellosidades. Y bueno, las vellosidades terciarias son asimétricas. ¿Por qué? Porque digamos que del lado que está pegado al útero, del lado que está pegado al útero o a la decidua en este caso, le va a llegar más oxígeno, ¿no? Porque obviamente pues está en contacto directo con la circulación. Entonces, por lo tanto, va a ser más mitosis, va a proliferar más y a este de entonces se le va a llamar, a este polo se le va a llamar corión frondoso, precisamente porque crece más, porque tiene más oxígeno. Y al otro lado, al polo opuesto, como recibe menos oxígeno por ser más distal, prolifera menos, hace menos mitosis y entonces se le llama corión liso. Ahora, hay que saber que la decidua se va a dividir en tres. Y esto yo creo que tal vez también puede ser preguntable, que es la basal, la capsular y la parietal. La decidua basal es aquella que está en contacto con el corión frondoso y forma parte de la placenta. O sea, es toda la decidua que estaría aquí, en donde se metió ese corión frondoso. ¿Ok? Después tenemos la decidua capsular, que es el corión liso, sería la decidua que está aquí, con el corión liso. Y esa solamente permanece hasta la segunda mitad de la gesta, ya después no existe. Y luego tenemos la decidua parietal, que es la que no está en contacto con el corión. Sería la que está por aquí y la que está por aquí. Ay, creo que esto es más fácil que te lo muestre con una imagen de internet. Deciduas. Mm, mm, Mira, la decidua basal es la que está en contacto con el corión frondoso. La decidua capsular es la que está en contacto con el corión liso. La decidua es todo esto que está rodando al, al útero, ¿no? Y por último, la decidua parietal es aquella que no está en contacto con nada, con el corión, está aquí, aquí, aquí y aquí, ¿ok? Esas son las tres deciduas. Bueno, luego, pues tenemos ya finalmente la placenta madura, que se va a establecer por completo hasta el final del primer trimestre. Y bueno, esta va a tener un grosor de aproximadamente 3 centímetros, un diámetro de 20 centímetros y el peso
es aproximadamente del 10% del peso fetal. Y se compone o más bien tiene dos componentes, que es el fetal y el materno. El fetal es el corion frondoso, que es la cara brillosa de la placenta. Y es la cara brillosa porque tiene parte de la membrana amniótica y por eso se ve brillosita. Y luego el componente materno es la decidua basal, porque después es parte del endometrio, ¿no? Es parte del endometrio, es parte de la mamá. Y esta es su característica, o como la podemos distinguir, es que es mate. Y aquí se van a ver los cotiledones. Los cotiledones son como ranuras que como tal corresponden con las vellosidades, con las vellosidades terciarias. Está real. A ver, mira, esta sería la cara fetal. Podrá decirse que está brillosa, pero yo te diría que pues es más fácil identificarla porque de este lado está el cordón umbilical, ¿no? Del lado fetal. Y ahora, la parte materna va a tener los cotiledones, que son estas ranuritas. Y esas ranuritas, o esos como grupitos, se forman porque cada uno de esos es un paquete de vellosidades terciarias. Y ya, por eso se ve así. Y son aproximadamente 35 cotiledones. Luego, ya vamos con la fisiología. Primero vamos a hablar de la barrera placentaria. O sea, así como son las capas que debe de pasar las sustancias para poderse intercambiar entre la madre y el feto, ¿no? Bueno, en el primer trimestre, la barrera placentaria es más o menos así. La circulación fetal está de este lado, la circulación materna de este lado. Aquí tenemos el citotrofoblasto y aquí el sincitotrofoblasto. O sea, tiene que pasar por esto y ya. O sea, por los dos. Pero ya a partir del tercer trimestre, bueno, más bien, el citotrofoblasto desaparece como desde el cuarto o quinto mes. Así que ya en el tercer trimestre ya la circulación es directa. Prácticamente, bueno, no directa, directa. Prácticamente solamente tiene que pasar este el sin citotrofoblasto, porque el citotrofoblasto ya no existe. ¿Ok? Entonces, si pregunta de qué se compone la barrera placentaria, al inicio del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto. Y al término solamente del sincitotrofoblasto, porque este desapareció. Luego tenemos la circulación uteroplacentaria. Y hay que saber que la sangre materna no entra en contacto con la sangre fetal. O sea, quiere decir que nunca se mezclan. Simplemente van a intercambiar sustancias a través ya veremos, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, citosis. Pero primero hay que entender esta parte, que es que mira, ¿cómo entra la sangre al cordón umbilical? Pues la sangre oxigenada llega a través de la arteria espiral. Tras. Aquí en las vellosidades va a hacer intercambio y se va a meter a través de la vena, de la vena. Recuerda que el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena. Entonces, la sangre arterial, la sangre oxigenada, se mete a través de la vena. ¿Por qué? Aquí cambian como que las palabras. O sea, aquí ya no diríamos que se va por las arterias, sino que se va por la vena. ¿Pero por qué? Porque acuérdate que le decimos, le decimos vena a todo lo que llega al corazón y le decimos arteria a todas las que salen del corazón. Entonces, como la sangre oxigenada es la que tiene que llegar al corazón, pues la que va a llevar la sangre oxigenada es la vena, no la arteria, ¿sí? Porque se la estamos llevando al feto, entonces tenemos que llevársela al corazón y todo lo que llega al corazón es vena. Entonces aquí como que se intercambian las nomenclaturas, no así como en el pulmón. Y ahora, lo mismo pasa aquí.
Bueno, ya, llega, oxigena al feto y después regresa. ¿Qué regresa? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono llega en las vellosidades y se intercambia para pasar a la circulación materna a través de una vena endometrial. ¿Ok? Entonces aquí salió por las arterias, porque son los vasos que salen del corazón, pero ya en la madre pues va a desembocar en las venas. ¿Ok? Y lo hace con una presión arterial de más o menos 10 milímetros de mercurio. Y bueno, aquí disclaimer, la arteria espiral pertenece o va, o viene más bien de la arteria ovárica. Y ahora, aquí tenemos otro, otra situación. Mira, vamos a ver como tal la circulación fetal. Bueno, entonces dijimos que la sangre oxigenada llega a través de la vena umbilical, que sería esta de aquí. Ahora, el 50% de esa sangre, de la vena umbilical se va a pasar a la circulación del hígado y el otro 50% va a pasar hacia la vena cava inferior a través de algo que se llama ducto venoso. Entonces, date cuenta cómo llega aquí, se mete a la cava inferior y esto es el ducto venoso, o ductus venoso o conducto venoso. Entonces, ya de aquí, la circulación sube hacia la aurícula derecha. Y ahora aquí se mezcla muy poco con la sangre que viene de acá, de la vena cava superior. Se mezcla muy poco, prácticamente toda la que viene de aquí, de la vena cava inferior, se pasa después del ventrículo derecho a la aurícula derecha, a través del foramen oval, que es un hoyito que une las aurículas. Ahora, ¿por qué? Porque esta sangre es la más oxigenada, ¿no? Casi casi viene llegando de la mamá. Y la necesitamos para que vaya a perfundir especialmente a el encéfalo, a través de pues de la aorta superior y de sus ramas, ¿no? Ahora, ya después, pues esa sangre va a regresar, ya se va al encéfalo, se va a la circulación de arriba y regresa por la vena cava superior. Casi toda la sangre que viene de la vena cava superior se pasa directamente, bueno, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. O sea, lo que quiero que entiendas es que la de la cava inferior y la de la superior casi no se mezclan. La de la cava inferior se va directamente por el foramen oval y la de la cava superior se va al ventrículo derecho. Y ya de aquí pasa la circulación pulmonar. Pero prácticamente de toda esa sangre, solamente un 10% llega como tal a los pulmones, porque en este momento los pulmones están colapsados. O sea, realmente la circulación que necesitamos aquí es solamente para perfundirlos, pero no como tal para porque los pulmones sirvan y el feto quiera oxigenar su sangre o algo así, no, solamente para perfundir el tejido. Y estos están colapsados y están llenos de líquido. ¿Ok? Entonces, ahora, después de eso, pues ya la sangre regresa por bueno, más bien, la sangre aquí entonces solamente pasó el 10%. Entonces el resto, que es el 90%, pasa directamente a la aorta descendente por algo que se llama conducto arterioso. Entonces la sangre de esa aorta pulmonar, el 90% que no llegó a los pulmones, se pasa directamente por este conducto arterioso que llega a la aorta descendente y ya de la aorta descendente pasa a las arterias umbilicales y las arterias umbilicales llegan a la placenta y así se termina la circulación fetal. Todo esto yo te lo resumiría en que te aprendas esto. O sea, si te urge memorizarte algo para el examen, es que te aprendas esto. Como las adaptaciones que tiene la circulación fetal o las diferencias que tiene con una circulación ya en la vida postnatal, ¿no? Que son estas tres. El conducto venoso que une la vena umbilical más la vena cava inferior, el conducto arterioso que une la arteria pulmonar con la aorta descendente y el foramen oval que va entre las aurículas. Y ya, prácticamente eso. Ahora, quiero que veas esto. Ya como tal vamos a describir ahora cada una de sus funciones.
Bueno, en primer lugar tenemos el intercambio. El intercambio puede hacerse por diversos tipos de transporte. Por ejemplo, las sustancias que pasan por difusión simple son el oxígeno y el dióxido de carbono y el agua. Esto no creo que lo pregunte. Madre, pues tiene una presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio. Ah, porque para esto, las embarazadas tienen un estado de hipoxemia permanente durante la fisiológica, durante el embarazo. Y tienen un APACO de 40 milímetros de mercurio. El feto tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 30 milímetros de mercurio y un APACO de 40. Difusión facilitada, que es a través de proteínas transportadoras que no utilizan ATP, como por ejemplo la glucosa. Otras que pasan por transporte activo, que son aquellas que utilizan, son bombas que utilizan ATP. Por ejemplo, los aminoácidos, también el calcio. Y hay sustancias que pasan por pinocitosis, como por ejemplo la hemoglobina G. Ahora, la función endocrina. Todas las hormonas que secreta la placenta vienen del sincitio trofoblasto. Y esto es muy importante, tal vez hasta podría ser pregunta de examen. Las hormonas que produce la placenta vienen del sincitio trofoblasto. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son? Primera, la gonadotropina coriónica humana, la HCG. Su función de esta hormona es mantener el cuerpo lúteo para que éste produzca progesterona y estrógeno. Y dijimos que pues de esa manera, en el video de ciclo sexual, que mantenga un ambiente óptimo para la implantación y pues la embriogénesis. Ahora, el pico máximo del HCG es en la octava semana de gestación, cuando se termina la etapa embrionaria. Porque pues prácticamente para este tiempo, ya la placenta va a estar más establecida y ya es la que va a mantener al embrión. Ahora, ¿por qué podría estar muy elevada la gonadotropina clínica humana? Por un embarazo molar, una, un tumor de la placenta o un embarazo múltiple, porque un embarazo múltiple a lo mejor tiene doble placenta, ¿no? Doble corión. Por lo tanto, pues tendría que tener más HCG. Y bueno, existe la fracción alfa y la fracción beta. La beta es la que medimos en la prueba de embarazo. A lo mejor esto también lo puede preguntar. La beta es la que medimos en la prueba de embarazo. Se empieza a secretar desde la primera semana de gestación y duplica sus niveles cada 48 horas. Ay, y esto lo puse aquí porque lo dijo la doctora después y ya no lo pude acomodar bien acá. Pero si vemos bajos niveles es porque puede ser por embarazos ectópicos y también por síndrome de Down. Y bueno, después, la otra es la HPL o lactógeno placentario humano. Esta se empieza a producir, no le puse aquí, pero es desde la quinceava semana de gestación. Quinceava semana de gestación y alcanza su pico máximo en el tercer trimestre. ¿Por qué? Y ahorita lo vas a entender. Sus funciones son el crecimiento de la mama, es decir, que estimula la lactancia y también produce resistencia a la insulina y lipólisis materna. ¿Por qué? Su objetivo es hacer que la mamá no utilice la glucosa y utilice las grasas como sustrato, para que toda la glucosa que tiene se la pase al feto. Entonces, cuando hay una alteración de esta hormona, que hay demasiada, puede producir la diabetes gestacional. Después, la progesterona y el estrógeno, que tienen funciones de regulación uterina, también para la vascularización y preparación para el parto, porque es que esto se explica mejor en el video de ciclo sexual. Recuerda que cuando la progesterona disminuye, que es cuando ya vamos a llegar al término del embarazo, las prostaglandinas se pueden elevar y es cuando ya empieza como tal el trabajo de parto. Y bueno, estas se van a producir desde el primer trimestre hasta su pico máximo, que es en el tercer trimestre, cuando ya es tiempo del parto. Luego, en cuanto a en la función inmune, pues esta va a expresar pocos antígenos. Por ejemplo, la decidua
tiene la característica de que va a formar una matriz que hace que sea reconocible para el sistema inmune de la madre, entonces no va a formar y no va a montar una respuesta contra ella. También produce moléculas inmunomoduladoras, que es como lo que te decía, que disminuye la respuesta inmune local. También transporta IgG y sirve como una barrera física y selectiva de las sustancias que pasan o no pasan. Después, las niñas pusieron esto del líquido amniótico, que bueno, se supone que el líquido amniótico es el fluido que rodea y protege al embrión del feto y que llena la bolsa amniótica. El líquido amniótico tiene tres orígenes. El basal, que viene de la adhesiva, y es un hiperfiltrado de la sangre, así como el líquido cefalorraquídeo. Ese es un líquido que se filtra de los capilares. Después, igual esto es a principios del embarazo. Ya en embarazo más allá, más desarrollado, va a tener origen mayormente fetal, que es de la orina del feto. O sea, el feto se orina en su propia bolsa amniótica y eso constituye el líquido amniótico. Y también va a tener origen materno, que es por el mismo intercambio venoso, un porcentaje de la sangre se escapa y pues va a dar origen al líquido amniótico. Luego, las funciones pues son de protección, regula la temperatura, facilita el movimiento del feto, se encarga también del desarrollo pulmonar y previene de adherencias. Su composición, al inicio del embarazo, casi todo es agua, el 99% es agua, aunque también tiene una pequeña cantidad de electrolitos, glucosa, aminoácidos, lípidos y hormonas. Y ya en el segundo y tercer trimestre, el agua disminuye y ahora ya tiene más proteínas, enzimas, tiene surfactante, por eso ayuda con el desarrollo pulmonar, urea, creatinina, fosfolípidos, y ya tiene más sustancias precisamente porque proviene de la orina fetal. A partir más o menos de la 20ª semana de gestación, que es cuando ya empieza a funcionar, pues, el sistema, el sistema renal. Y bueno, aquí lo importante sería que al inicio del embarazo el líquido amniótico es mayormente agua y ya después tiene más sustancias porque proviene de la orina. Características, pues el color. El color normal es transparente o ligeramente turbio. Cuando es verde es meconio y nos está indicando sufrimiento fetal. Cuando es sanguinolento puede ser por un desprendimiento de placenta o por un trauma. Y cuando es amarillo muy intenso puede ser incompatibilidad por RH, o sea, es bilirrubina, o también puede deberse a una infección del líquido amniótico, es tener una coriamnitis. Luego, el volumen en la semana 12 son aproximadamente 50 mililitros, en la 20 400, en la 34 800 y al término disminuye más o menos 500 mililitros. Bueno, esto es cuando alcanza su punto máximo, en la semana 34. De aquí yo qué rescataría el color normal o el aspecto normal del líquido amniótico y que el pico máximo es en la semana 34 y llega hasta 800 mililitros. Ya más allá no rescataría muchas cosas. Luego, la cantidad de líquido amniótico se evalúa clínicamente por el ILA, o por el ILA, que es el índice de líquido amniótico, que se mide por ultrasonido y consiste en dividir el útero en cuatro cuadrantes y van midiendo el líquido amniótico en cada cuadrante y luego lo suman. Lo normal es que tenga de 8 a 18 centímetros cúbicos. Me faltó ponerle cúbicos, cúbicos. Si tiene menos de 5 es oligohidramnios, o sea, poco líquido amniótico. Y si tiene más de 24 o 25 centímetros, ya son polihidramnios. Bueno, oligohidramnios. Condiciona riesgo de compresión del cordón, porque obviamente se chupa ahí adentro. Malformaciones musculoesqueléticas, pues precisamente porque el bebé no está flotando, está todo así, encogido. Restricción del crecimiento, porque pues obviamente la bolsita está colapsada. Y pues se puede deber, por ejemplo, a insuficiencia placentaria, a la ruptura prematura de membranas, porque si las membranas se rompen, o sea, el saco amniótico se rompe, pues obviamente va a dejar caer todo ese líquido amniótico. Y entonces
pues va a dar oligohidramnios. Y anomalías renales fetales, o sea, que no pueda producir suficiente orina y por lo tanto no tenga suficiente líquido. Y luego el polidramnios, pues ocasiona el riesgo de parto prematuro porque pues al tener mucha agüita, el, pues el útero se confunde y piensa que ya es de que está grande el feto, pero en realidad no, es de que tiene mucha agua. Entonces puede producir un parto y el bebé todavía no está maduro. La ruptura prematura de membranas, hay tanto líquido que el saco amniótico se rompe y complicaciones en el trabajo de parto. Puede deberse, por ejemplo, a diabetes gestacional. ¿Cuáles son las 3 P de la diabetes? Mm, Polidipsia, polifagia y poliuria. Aquí el feto produce tanta orina que produce un polidrama. Y también puede ser por malformaciones gastrointestinales, neurológicas o infecciones. Y eso es todo de placenta. Adiós.